políticas, religiosas, culturales en la Edad Moderna, ¿ya? ¿En qué siglo es este? Siglo XV y 18. Ay, ya está muy bien. 18, sí, tiene que conocer. Entonces vamos a conocer un poquito más de qué se ha desenvuelto, cómo ha habido las transformaciones económicas, qué avances tecnológicos tuvo, ¿perdón? Entonces saquen su cuaderno de historia y rápidamente resolvemos, y tal vez si nos alcanza tiempo para resolver algún tipo de actividad, de algunas preguntitas, ¿ya? Entonces, iniciamos. Tiempos modernos, dice. Tiempos modernos, ¿qué entendemos por tiempos modernos? Lo actual, bueno, ¿cierto? Cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido surgiendo en todo aspecto económico, político y cristianismo. El objetivo de los europeos era cristianizar, ¿ya? A todo el mundo, a todos que creyeran en la misma religión. En este caso sería el católico. Por ejemplo, el cristianismo, en este caso dice el cristianismo se depura, va eliminando, se dice. No necesariamente tiene que ser pues una sola religión, ¿ya? También surgen nuevas corrientes de pensamiento, nuevas ideas de proyecto económico, del desarrollo de países o de continentes, ¿de acuerdo? Y posteriormente también el descubrimiento geográfico, ya que el planeta ya no es plana, sino es redonda, o antes que digamos que eran cuadrada, que sea como hayan pensado, ya no, como es la geografía del territorio, hay otros continentes, hay otros territorios nuevos por conquistar. Entonces, ahí, por ejemplo, está acá, en esta parte, por ejemplo, ahí implica nuevos descubrimientos, nuevos territorios, Cristóbal Colón. Apertura de nuevos mercados, con el objetivo de que buscan nuevos territorios, pues, por el que anteriormente tenían su comercio de poder llevar a diferentes territorios, pero con lo que los turcos dicen, ya no más expansión, y acá no te doy más espacio, más pasado, que lo pusieron un límite. Entonces, ¿qué hicieron los europeos? Voltear a otro lado territorio y expandirse. Miss. Dime. Esta cosa se había apagado cuando terminó de pasar lista. Ya me volví a conectar, ya lo volví a prender y hice todas esas cosas. No sé qué es lo que hicieron, solamente le quería avisar. ¿Quién eres, hijo? González. Ya. Ya estás presente. Me parece excelente. Te voy a poner un puntito más por ser pues honesto. ¿Ya? Tu honestidad vale un punto. Entonces, ya. Ay, ¿en qué estaban? Ya. En la apertura de nuevos mercados. Al querer descubrir nuevos territorios, ¿qué hacen ellos? Pues buscan pues su economía, su expansión económica, ¿ya? Y pues también al mismo tiempo querer conquistar nuevos territorios para extraer o también llevar su propio producto, que era el comercio, ¿ya? Lo que cada país pudiera producir. Y también, por ejemplo, acá la apertura de nuevos mercados, es lo que se dice, y consolidación de nuevas naciones y surgimiento de las monarquías. Este tipo anteriormente se guiaba solo por los imperios o los reyes. En un momento surge la monarquía. La monarquía se le considera a las personas comerciantes. A ellos se les conocía. ¿Por qué han subido de jerarquía? ¿En qué sentido? Como eran comerciantes que expandían a otros territorios, pues también su clase social, su economía era muy buena, pues, ¿no? Y ¿qué es lo que ellos buscaron? Por ejemplo, los banqueros, los comerciantes, algún tipo de iglesias que se podría considerar que ellos al unirse requieren un reconocimiento.
o considerar a la clase social ya más elevado a los que del mismo pueblo, que ellos vivían en ese pueblo, pues no al campesino que trabajaba en el campo, en la chacra. Y por eso dice consolidación, se reafirma su clase social y también su fuerza que podría implicar a base dentro de una política, dentro de un estado, dentro de un gobierno, de un imperio, qué sé yo, de un gobierno mismo de ese tiempo. Entonces, a eso se refiere en estos tiempos cambios del siglo XV y XVIII. ¿Nosotros estamos en qué siglo? ¿Alguien me dice? 21. Ahí está muy bien, Adriano. Ahí te estoy mirando. Entonces, eso consideramos que no ha sido muchos, que no estamos en la edad de Jesús, ¿no es cierto? Sí, relativamente cerca, pues está fresquita la historia, ¿ya? Entonces, a eso se basa en esa foto. Acá tenemos una línea del tiempos modernos y línea del Renacimiento y la Ilustración actualmente o antiguamente. Acá, porque lo hemos puesto el descubrimiento de América. ¿Cómo descubrieron América? En busca de nuevos territorios, pero el objetivo no era en busca de, en sí, América, sino a las Indias querían ir, ¿no es cierto? Querían buscar un pase para las Indias para su comercio, ¿ya? Para negociar. Pero como no se ubicaron, navegaron hacia el lado de América, a nuestro territorio, ¿ya? Donde nosotros vivimos. Pero ¿por qué se cae, por ejemplo, acá? ¿Por qué se nace acá el descubrimiento de América? Por la caída de Constantinopla. Recuerden que anteriormente el imperio, ¿por qué cae en Constantinopla? Era pues todo el negocio del imperio de Europa. Pero como les dije, por la limitación que ya les ponían los turcos y la guerra que perdieron y la peste negra que había, todo eso conlleva, estaba en una crisis económica muy devastadora. Entonces no les quedó otra con el objetivo de hundir. Ahí es cuando hacen el descubrimiento de América. Y también las reformas, ¿no? Con la reforma y la contrarreforma. Lo bueno y lo malo. Lo malo de la economía. Me he ido, ¿no? Ahí voy un ratito. Ya está. Voy a compartir la pantalla. Ya está. Las reformas son los cambios que se dan, ya los cambios buenos y malos, tanto para la política, tanto para el comercio y la religión. Esos tres van de que el hombre ha querido evolucionar, ¿ya? Esos tres, al menos por parte de los europeos, que los turcos son muy diferentes, tienen su propia religión, su propia economía, que es muy similar a los europeos. Y nosotros tocamos a Europa por el mismo que a nosotros nos conquistaron los europeos. Entonces, por eso la conocemos más a fondo, un poquito más de ello. Y en este caso también, pues, las reformas que trajo en 1517 y la contrarreforma en 546. Pasando, por ejemplo, en línea del tiempo, pasa también la Revolución Francesa. Cada país ha tenido su propia revolución y surgimiento también. Más que todo la estructura y la cultura, a la expansión, a eso se refería, ¿ya? También en este caso, como dice acá, el absolutismo. Recuerden que en esta parte, después de la caída de Constantinopla, han abarcado otros pueblos. ¿De qué manera? El absolutismo. Cada rey era pues muy dominante en cada pueblo que se creaba, ¿no? Vivía del pueblo y su gobierno pues solo pensaba en surgir en ellos nomás, una cantidad de grupo de personas, no todo un pueblo. Y también ahí nace el desarrollo del capitalismo, que son de los grandes comerciantes, banqueros, ¿ya? A eso se refiere.
Vamos a continuar. También se habla en ese tiempo, también haces las estructuras, lo que acá apreciamos, la arquitectura de las iglesias, pues nosotros conocemos como tipo catedrales, monasterios muy grandes que se construyeron con el objetivo, pues en ahí había sus reuniones, como tipo palacios, ahí hacían sus reuniones. Y las esculturas, como lo pueden ver aquí, las esculturas que acá, edificando y reconociendo a las personas de ese tiempo. La pintura, la literatura, que estaba en iniciación de escritura, la música, como acá. También se le conocía como visión profana sobre los temas religiosos. Y también búsqueda del ideal clásico, influencia de la naturaleza y antropocentrismo. Y en esta parte, por ejemplo, podríamos hablar sobre la fuente de vida en esta parte, la vida o la vida después de la muerte en forma espiritual, ¿ya? Y también ha habido una de creación de entidades que esas personas son estudiadas por los grandes pensadores, los matemáticos, científicos, que también los llevaban, pues, eran aprovechados de la clase burguesía, ¿no? De clase social que vemos alta. Ellos no mantenían el privilegio de poder asistir. Eran muy, digamos, contaditos, unos cuantos, no todos, ¿no? Y también en el humanismo se habla sobre porque la palabra humanismo es la felicidad del hombre, ¿ya? La vida del hombre, el estudio del hombre, de cómo quiere satisfacerse y buscando pues las necesidades, qué es lo que buscaban en sí. Podían expandirse muchos territorios, pero porque una necesidad o por la misma felicidad para el hombre mismo. De todos los seres vivos. Como acá, por ejemplo, acá ustedes conocen Leonardo da Vinci, nació un italiano en el siglo XVI con aspecto intelectual, dice. De Renacimiento, dice, su forma de pensar ha ido cambiando muchas estructuras de las personas, podríamos decir, de conocimiento científico, de pintura, de plasmar todo lo que uno pudiera ver a través de una imagen. ¿Ya? Así como esta imagen que estaba en la siguiente diapositiva, que han pintado la cena con los apóstoles, pues en la Mona Lisa, ¿verdad? ¿Qué más dice? Un brillante artista destacando en la pintura, la cultura, también científica, realizó estudios, anatomía y de ingeniería. En la anatomía interna de cómo funcionaban los organismos físicos internos del hombre. Es lo que él pues inició como estudios, ¿de acuerdo? También ingeniería sobre de cómo funciona, de cómo es nuestro planeta, cómo funciona todo, de cómo está constituido, cómo está formado. Ya está. Acá, por ejemplo, estudios de anatomía de Da Vinci. ¿Cómo era la vida misma? Acá estamos apreciando, por ejemplo, la estructura de los órganos y del vientre. Acá podemos ver un feto de cómo se va desarrollando y cuánto tiempo demora
el desarrollo por parte de un ser humano. Entonces, él ilustra, pues, de otra manera, a su manera, ¿ya? A su manera. Y como acá les decía, el estudio de órganos internos, que él había hecho de cómo era que funcionaba, en qué partes podríamos encontrarnos algún tipo de órganos que daba función al ser humano. Y era una de ellos, aparte de la pintura que acá, la Mona Lisa. Y aparte que nos falta también la pintura de la cena, ¿verdad? La cena de Jesús, la última cena. En esta parte, aparte de estudiar los órganos del desarrollo, como ellos, la anatomía o el físico del niño o la niña que se formaba, o el ser humano que se formaba, estudió muy a fondo de qué manera podía verse, cómo se puede hacer, en cuánto tiempo demora en desarrollar algún tipo de órganos, que si puede nacer anticipadamente y cuáles serían las consecuencias. Y en este caso los órganos estudiaban las funciones, qué funciones puede tener qué funciones tiene cada órgano. ¿Ya? Ya está. Ahí acá está la cena. Por ejemplo, una de las pinturas que hizo también está la cena, la dama y el niño, desarrollo científico de cómo estaba constituido el planeta, qué tan lejos o cuántos planetas podría existir en el sistema solar. Entonces, uno de ellos era pues su investigación más a fondo y sus hipótesis, no es que haya navegado. Ya, a través de la ciencia y su investigación sabemos que era pues un hombre muy, muy inteligente, muy sabio, pero no siempre era así, dice, no siempre era así. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Nada? ¿Qué es renacimiento? ¿Qué entendemos por renacimiento? ¿Un voluntario o pregunta? Un voluntario que entiende por renacimiento. Recuperarse. ¿Cómo? Recuperarse de alguna crisis o algo así. ¿Un movimiento cultural que se produjo en Europa? Ya, muy bien, Adriana. Sí, muy bien, también ahí, sí, más o menos ahí está. Es un renacimiento, es un resurgimiento de nuevas culturas, de exploración. Palabra renacimiento podemos relacionarlo así, simplificando, cuando uno nace, digamos, cuando uno nace de pequeñito y va ampliándose y expandiendo nuevos cambios, ¿verdad?, de nuestra persona. Pero el renacimiento en historia significa de cultura, de religión, de estructuras, de conocimientos geográficos, a eso se refiere, como dice Adriana, ¿no es cierto? A través de la historia, de mejoramiento, conocemos a través de la literatura, música, arte, cosas que anteriormente no bajaba o no se identificaba,
no se conocía ni cómo era la escritura. Entonces, todo un conjunto de la evolución, podríamos decir, de todo, la evolución de cada cosa. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? A ver, una preguntita. Vamos, Adrián. A ver, ¿qué entendemos por el humanismo? ¿Humanismo alguien? Es un concepto polisémico que se aplica tanto al estudio de las letras humanas, los estudios clásicos y la filología. Ya, eso lo que se reconoce como el humanismo es la identificación, podríamos decirlo, intelectual del ser humano, ¿verdad? Que es el conocimiento a través de la literatura. Tal vez podría ser también, dentro de ella está la religión. Ya está muy bien. ¿Quién fue? Mesa. Ya, está muy bien. Por ejemplo, el humanismo es, palabra mismo dice, humanismo. ¿De quién? Del hombre. Buscar muchas formas, ¿ya? Se puede buscar lo espiritual, lo conocimiento que podría ser la literatura, la pintura, el arte que podría tener el ser humano. Podríamos ser que nosotros a través del pasar del tiempo retrocedemos para poder reconocer y identificar nuestros pasos como parte de la historia, ¿ya? Todo en general, pues al estudiar el retroceso, el pasado, es una cultura. Estamos culturizándonos nosotros, estamos reconociendo, aceptando, identificando. A eso se le llama humanismo. Humanismo parece algo de ser vivo, pues no es un humano. Pero está bien, ese es el hombre, la evolución del hombre a través de la cultura, cómo se ha ido desarrollando y también se sigue desarrollando. En algún momento de acá, unos 50 años, 80 o 100 años, podría ser que alguien de nuestros nietos que esté estudiando al respecto a nosotros y mucho más antes que lo que también nosotros hemos aprendido. Ha sido a través de una línea del tiempo, porque nosotros estamos en constante evolución. Entonces, el humanismo a eso se refiere, tanto espiritual, los principios de cada país, de cómo se ha ido surgiendo, avanzando, ¿ya? De culturizando. Estamos nosotros en constante culturización y de conocimiento. Muy bien, Mesa. Y otra preguntita más. Tenemos tiempo. No, tenemos tiempo para desarrollar la actividad también, creo yo. Una par de preguntitas, ¿no? Que va a venir, a ver, de acá no me preguntaré. ¿Por qué dijimos que se consolidan las monarquías o por surgimiento de las monarquías? ¿Por qué surge? ¿Por qué aparece? ¿Por quiénes? ¿A quiénes se les llamaba parte de la monarquía? ¿Un voluntario o dirijo?
No hay un voluntario. Porque en qué momento surge. Hace un momento les había explicado del por qué se consolida, de quiénes estaban integrados, nuevas naciones, dice, y surgimiento de las monarquías. ¿Quiénes integraban la monarquía, la clase monarquía? Un voluntario. 1, 2, si no dirijo. A ver, ¿a quién le falta puntos? Ya está. Le faltan varios. Ya participaron Alemán, Camino, González y Mesa. Los demás faltan. Puede ser Choque, Cárdenas, Gutiérrez, Huanca, Maiz, Paco, Palomino, Patrón, Rodríguez. Uno de ellos. Y con eso acabamos con las preguntas y pasamos a desarrollar algunas actividades, algunos ejercicios de tu libro de actividad que también les voy a enviar a los que no tienen un libro. ¿Nadie? No sé quiere ganar un punto. Ya nos van a seguir teniendo 14 entonces. ¿Qué? ¿Quién fue? ¿Quién dice yo? Si no voy a dirigir. ¿Quién tiene punto más bajo o el más alto? ¿Qué entendemos por monarquías o a quiénes se les consideraba o la consolidación? Es como decir, aceptar a la clase monarquía. ¿A quiénes se les decía? Y al inicio de la explicación les dije esa parte específicamente. Y otra pregunta más. ¿Quién estaba encargado en la exploración de nuevos territorios? Los que no participaron, los que participaron ya no participan. Ya vamos a darle puntos también para todos. Ya participó Alemán, ya participó Camino, y participó González y Mesa. Y los demás faltan. 2 preguntitas. La que sepan, respóndenme. La primera, que es a quiénes se les llama monarquías o clase monarquía, o quiénes eran ellos, quiénes se integraban, y quién estaba encargado de la exploración de nuevos territorios. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién está acá? ¿Quién está navegando acá? ¿No hay? Pues voy a preguntar, ¿ya? Estamos esperando mucho tiempo. Voy a preguntar, por ejemplo... Huanca. Una de las preguntas, cualquiera que sepas. Huanca. Huanca, activa tu cámara y responde. Les voy a quitar encima puntos por tener la cámara apagada. Huanca. Y se fue Huanca. Es una familia que representaba una dinastía. Ya. Ya. Algo más podrías decir ahí. Pienso que sí puedes complementar. ¿Quién dijo eso, patrón? Sí, es un grupo internado en el estado. Las monarquías eran integrados a base de los conflictos que tenían. Se les considera monarquías a las personas que eran comerciantes, banqueros,
A ellos se les llamaban monarquía porque ellos empezaron a crear su propio gobierno y se rebelaron contra el imperio y se les reconociera porque su clase, su estatus, pues a base de ellos funcionaba un imperio. ¿Por qué? Por lo mismo que movían económicamente de un imperio, de un territorio, ¿ya? A eso se le llamaba las monarquías, que anteriormente no había, solo había una clase que era pues el rey, un solo imperio, pero posteriormente nacen las monarquías y las burgueses y los feudales y todo lo demás, ¿ya? Va cada uno su propio gobierno. Actualmente le podemos reconocer así como presidente, nuestro presidente, podemos decir el gobernador regional, el alcalde provincial, el alcalde distrital y de las participaciones vecinales que tienen como un representante. Entonces, en ese tiempo, más o menos era así, ¿ya? El rey y la clase social ha ido expandiéndose porque todos querían pues un reconocimiento de poder, ¿ya? El dinero, siempre ha sido el dinero. Y ahora la última pregunta que nos está muy bien, patrón, la intención muy bien, la intención está bien, pero ya te quedó claro, ¿verdad? A quienes le llamamos monarquía. Ahora quisiera saber quién es el que me puede decir, Daniel Maíz, ya, muy bien, Daniela Maíz, ¿no tienes cámara? Maíz. Ahí está. Se te Tengo va a cámara, Miss. ¿Cómo? No. Sí, tengo cámara. Ya, ella está muy bien, ya está tu respuesta. Cristóbal Colón, dilo pues sí, dilo sin ocultarte, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Cristóbal Colón fue el encargado. ¿Cómo se llaman sus 3 carabelas? Sus 3 navegantes. La Pinta, la María. Pero ve bien que sabían y por qué recién están participando. Muy bien. A través de ellos han ido pues a expandir el territorio, ¿verdad? Y les dije también por qué quisieron expandirse. ¿Por qué buscaron nuevos territorios? Hubo un conflicto con otro, podemos decir, con otro país, con otro grupo, podríamos decir, o con otro imperio, digamos. ¿Por quiénes eran? Que no les permitió ir a avanzar sus comercios. Tuvo un conflicto fuerte y los limitó a expandirse para los. Por eso, ¿quién dijo alguien? Los turcos bloquearon el paso de Constantinopla, por lo cual obligaron a los europeos a buscar nuevas rutas hacia la India. Muy bien, Rebeca. Ahora no sé cuál es tu apellido. Rebeca, apellido, acá está, Mesa. Pero ya habías participado, de todas maneras, muy bien. Muy bien. Ese es el que descubrió nuevos territorios, expansión económica y descubrimiento y conquista de la misma, era pues Cristóbal Colón. Y posteriormente a nosotros, pues Francisco Pizarro, ¿no es cierto? Panameño. Entonces, de esa manera es el que hablamos de los tiempos modernos o del siglo XV o al XVIII, ¿ya? A través de la expansión de su economía, de sus conocimientos, de sus descubrimientos y todo ello. Muy bien, terminamos con eso, con el tema de hoy. Ahora saquen su libro de actividades, a ver si le podemos resolver algunas. Visita, disculpe que le interrumpa, es que se me fue al internet un rato y se salió. ¿Quién se está? Arwiri. Arguire, sí, Miss. Ya, Abigail, ya. Con razón no estabas participando. Medio punto del 1, sí, ¿verdad?
Siempre reportándose, porque si no, cuando yo veo las cámaras y no los veo, yo los voy a poner falta. Saquen su libro de actividad y vamos a resolver la página 8. 8, ¿verdad? 8 nos toca, ¿me equivoco? ¿Estamos hechos? Sí. ¿Ya están todos? ¿Ya? ¿Ya encontraron sus estos, sus... Miss, Dime, ¿ya? yo no tengo el libro. Ya, les voy a enviar en este momento a través del WhatsApp grupal, ¿ya? Me dejo entender. Va a estar en el grupal. Si pudiera salir, no puedo. No me permite. Apenas que terminemos, ahí ustedes se van, pero van anotando las preguntas. Las preguntas o las respuestas. Solo pones el 1, el 2, que yo te voy a ir indicando. La primera dice, número 1. La número 1 dice, analiza cada enunciado, dice, y pon verdadero o falso. Esto es fácil, ¿no es cierto? Los jesuitas, la 1, el cuadrito 1, dice, voy a leer todas las preguntas, que son 6. El primer cuadrito, la primera pregunta dice, los jesuitas, la base de la contrarreforma. La siguiente, la contrarreforma luchó frontalmente contra la excomunión. La siguiente dice, obra importante de Tomás Moro fue Utopía. El humanismo trata de unir las obras greco-humanas. La siguiente, humanismo estudia al hombre y humaniza la cultura. Y por último, Boccaccio escribió la Divina Comedia. Ahora vamos a colocar si es verdadero o falso. Los jesuitas fueron la base de la contrarreforma. ¿Verdadero o falso? Alguien leo, cuaderno, su libro. ¿Verdadero o no?
Chicos, yo voy a dar las respuestas. Ya. ¿Nadie? F. F de falso. Ya. La siguiente. La Contrarreforma luchó frontalmente contra la excomunión. ¿Mm? ¿Verdadero o falso? Nadie va a decir ni siquiera una errada de respuesta. Verdadero. Estarán anotando, ¿verdad? Ya está. La siguiente. Obra importante de Tomás Moro fue Utopía. ¿Alguien? ¿Nadie? Chicos, no se duerman. Te va a dar pues toda la respuesta. Te tengo que corregir yo. Verdadero. Utopía. Verdadero. El humanismo trata de imitar las obras greco-romanas. Imitar. A ver si me entienden. Les voy a leer un pequeño párrafo, a ver, quiero que ustedes me respondan. Fue un movimiento de el humanismo. El humanismo fue un movimiento de renovación intelectual y cultural, literario, que se produjo en Europa en los siglos XIV y XVI, partiendo del estudio de las obras de la antigüedad clásica. Tuvo como objetivo el estudio del hombre, humanizar la cultura, liberándola la influencia religiosa propia de la Edad Media. Ahora la pregunta. Humanismo trata de imitar las obras greco-romanas. Chicos. Ya, muy bien. Falso. Muy bien, Rebeca. La siguiente. El humanismo estudia al hombre más acá. ¿Alguien? Alexander, me parece.
¿Ah? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Muy bien, Rebeca. Vas sumando al punto. Rebeca. ¿Dónde está Rebeca? Ya, de verdadero. Y Boccaccio escribió la Divina Comedia. Falso. Muy bien, falso. No escribió Decameron. Elabora un cuadro indicando concepto y características de la edad moderna. El concepto, ya la tienes. Ya tienes el concepto de la edad moderna. ¿De qué trata? ¿De qué trata? El primer concepto y sus características. ¿De qué hemos hablado en esta diapositiva? Ahí está la respuesta. Hemos hablado y sus características. Dime. ¿Nadie? Pero si está ahí acá, ahí acá en la pantalla, chicos. Desarrollo del siglo XV-XVIII. Pero los tiempos modernos hablan la expansión de territorios, ¿verdad? Un concepto. Y sus características, ¿cuál sería? El comercio, la religión, ¿qué más? Y nuevos Naciones. territorios. El objetivo de esta nuevo territorio. ¿Qué quieres llevar tu mercadería, tu producto, para vender a otras personas? Y así también buscaban oro y plata para mejorar su armamento, sus embarcaciones de barcos, que eran los para navegar a espacios muy lejos. ¿Ya? Ya está. Esa es la 2. Concepto y característica. 3. Eso te la dejo, ¿eh? No, eso está muy fácil. A ver, la siguiente, la 5. ¿Qué fue el Renacimiento? Ahí están las preguntas que se te hizo hace un momento. ¿Qué es el Renacimiento? ¿Qué Renacimiento? ¿Nadie? Es la transformación, pues chicos, es la transformación de cultura, de literatura, de ciencia. ¿Qué más? Acá, por ejemplo, tienen ahí de orfebrería, joyería. También las costumbres, como la religión, ¿no? La evangelización o la que ellos buscaban. Esa es la respuesta del Renacimiento. Es la transformación de toda la cultura. Hasta un par de minutos, darme si es que nos cortan, se quedan chicos y les falta poco